Si no me escucharon, bendiciones a todos, hermanos. Ok, quiero que primero que nada los saludo a todos y les doy gracias por estar presentes a pesar de que el pastor no iba a estar aquí. Y ahora vamos a iniciar con oración. Señor, tuya es toda la gloria, toda la misericordia. Y como dice, hemos cantado en este canto, Señor, tu fidelidad siempre está con nosotros. No nos falla, Señor. Tú siempre estás guiándonos, alentándonos, Padre Santo, dándonos revelación e iluminación en todo lo que tú deseas para nuestras propias vidas. Yo en estos momentos, Señor, te doy gracias y te pido que seas tú ungiéndome, Señor, dándome la calma, dándome las palabras de las cuales tú quieres que sean oídas por mis hermanos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces en qué situación cada quien está. Tú conoces qué hay en nuestros corazones. Gracias, Señor, que tú estás atento a toda nuestra necesidad, Padre Santo, a la mía, a la de cada una de mis hermanos, Señor, a la de nuestro pastor y su esposa ahí en México y a su familia, Padre Santo. Y ahora, Señor, glorifícate, Padre. Da la palabra, Señor. Dame el denuedo, Señor, de hablar lo que pusiste en mi corazón. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiando, Padre Santo, no solo a mí, pero al corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús me encomiendo a ti y te lo pido. Amén. Amén. Hermanos, todos estos varios días desde que el pastor me indicó que deseaba que yo diera este mensaje, estuve pensando y tuve diferentes ideas y casi cada día pensaba de manera de pensar según mi devoción en las mañanas y cada vez que yo me ponía a leer las escrituras o escuchaba algo y decía, qué lindo este mensaje, y así estuve pensando y pensando. Finalmente me decidí por un tema y que yo sentí que cuando se habló de ese tema en una ocasión, para mí fue de mucho aliento, para mí fue pero de gran ayuda para mi vida, para mi caminar cristiano. Entonces decidí hablar sobre la fe, pero cuando estuve preparando y decidí que eso era lo que iba a hacer y estuve preparando los versículos y recordando lo que había oído también de otros mensajes, de repente, pero en una de tantas de que yo andaba buscando, Dios me había puesto que hablara de sinceridad, pero yo lo había dejado así de ladito. Y hoy precisamente que estaba ya dándole los últimos toques, me vino a la mente otra vez. Entonces yo pienso, Señor, ¿tú quieres que yo hable de eso también? Así que por eso llegué a la conclusión que tenía que hablar de las dos cosas, que tenía que hablar de sinceridad y que tenía que hablar de fe. Así que eso fue lo que yo sentí que el Señor me dio y que el Señor sea Él mismo obrando en sus corazones para que esta palabra que hoy va a ser predicada cobre vida en los corazones de ustedes, que sea de gran aliento, que sea de gran ayuda, que les dé divina habilidad, porque al final de cuentas eso es lo que deseamos. Así que, hermanos, ¿verdad? Precisamente ahora llegué yo a la conclusión, hay dos cosas que son tan importantes en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, que es importante hablar de ellas, es importante meditar en ellas y ver qué es lo que Dios está haciendo con estas cosas en nuestra vida. Entonces, fíjense, primero que nada, la sinceridad. Cualquiera de nosotros sabe lo que significa ser sincero.
¿verdad? Sinceridad es hacer o decir algo sin mentiras, sin fingimiento, con honradez, con verdad, con veracidad. En realidad, las palabras verdad y veracidad significan lo mismo. Pero, ¿por qué es tan importante la fidelidad, la sinceridad? Especialmente cuando venimos a Dios, en nuestra relación con Dios. Fíjense que primero que nada nos dice, ¿verdad? Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, si yo quiero que el Señor esté cerca de mí cuando yo me acerque a Él, si yo quiero que el Señor escuche mis palabras, que escuche mi clamor, entonces necesito hablar con sinceridad. Y sabemos también, ¿verdad? Como dice en Jeremías 5:3, dice, ¿no miran tus ojos la verdad? Y en otra traducción dice, Señor, tú estás buscando honradez. Así que, miren, es tan importante la sinceridad, especialmente cuando nosotros venimos delante de Dios. Sabemos que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Sabemos que a Dios no podemos mentirle, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros pudiéramos venir a Él no con toda la sinceridad que es necesario venir. Porque también otra cosa es importante recordar. Fíjense que la sinceridad, cuando yo vengo a Dios, ¿verdad? Es básicamente tan importante que mi propia salvación depende de mi sinceridad. Si yo me entrego a Dios con toda la sinceridad posible, si hay sinceridad en mi corazón, cuando yo vengo a Él clamándole, entonces sé primero que nada, porque ya me dijeron las Escrituras, que Él se acercará, ¿verdad? Y que Él, estando Él cerca, va a escuchar mi clamor y va a escuchar mi oración, ¿verdad? Pero entonces vayamos ahora a nuestra salvación. Piensen, si acaso usted ya se entregó al Señor, si usted ya le dio un sí definitivo al Señor, piense en esto, ¿verdad? Porque Él dice que Él ama la verdad y la sinceridad en lo íntimo. En lo íntimo ama el Señor la sinceridad. Una persona nos puede ver que tal vez hayamos pasado al frente, que nos hayamos entregado, o nosotros podemos decir que ya nos hemos entregado a Dios. Pero lo hicimos con toda la sinceridad posible. De verdad, en nuestro corazón clamamos a Dios diciendo que creíamos y que nuestra vida ahora le pertenece a Él. Eso, cuando se hace sinceramente, va a rendir frutos maravillosos. ¿Ok? Ahora, fíjense que lo primero que Dios requiere cuando Él nos llama a Él, cuando quiere que vengamos a Él, lo primero que tiene que ocurrir es, Él dice, arrepiéntanse. Esa es la primera palabra que nos dice Dios, arrepiéntanse. O sea, venimos a Dios con arrepentimiento. Venir a Dios con verdadero arrepentimiento. Ahora fíjense que Dios, muchas veces uno viene a Dios quejándose, pero no es eso lo que espera Dios. Dios no quiere quejas de nosotros. Dios quiere que vengamos con un corazón verdaderamente arrepentido. Y en un momento voy a explicar qué tipo de arrepentimiento es eso. Porque si venimos a Dios porque nos estamos quejando de algo, porque tenemos un problema aquí o un problema allá, y en realidad lo que venimos a Dios es a quejarnos, la Biblia nos da diferentes ejemplos de que Él realmente no escucha la queja, no es para Dios. Fíjense que cuando cuando Jesús llegó a visitar a Marta y María eligió sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus palabras,
Y Marta estuvo muy ocupada tratando de servirle a todos. Y entonces viene, ¿qué hizo? Se fue a quejar con Jesús de que María no la estaba ayudando. Pero Jesús no le dio la razón a ella. Le dijo: Marta, tú tan llena de tribulaciones y de afanes, deja a María porque ella ha escogido lo mejor. Entonces vemos allí que esa queja realmente no dio resultado. En otra ocasión vino un hombre y le dijo a Jesús: Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Y saben qué respondió Jesús? ¿Quién me ha hecho a mí juez de ustedes? Eso contestó Jesús. Increíble, ¿verdad? En otra ocasión tenemos el ejemplo también de Jonás. Jonás había sido enviado a predicarle a los de Nínive y se había negado, y por causa de eso le ocurrieron muchas cosas, pero terminó regresando al lugar de donde lo enviaron y había ido a hacer lo que se le había dicho. Y después de que dijo eso, se fue a una montaña a sentarse allá, y ahí dice que le creció una calabacera, ¿verdad? Y como había solo tanto calor, estuvo tan feliz con esa enramada porque le dio frescura. Pero dice que por la noche un gusano se la comió y murió al otro día. Y entonces él se estaba quejando. Pero tampoco ahí su queja dio resultado, ¿verdad? Le digo: ¿por qué te quejas tú? ¿Tú te quejas por una calabacera? Y yo le dice, en cambio, le dice: te dije que te había enviado a hablarles a estas personas donde hay miles de hombres y animales que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces vemos pues que cuando venimos con Dios, venimos en una verdadera posición de arrepentimiento. Y muchas veces uno se pregunta, y lo he dicho ya varias veces cuando he estado aquí, el verdadero arrepentimiento viene de la necesidad que nosotros sabemos que tenemos del Señor. Y el verdadero arrepentimiento significa es que nosotros hemos vivido una vida sin importarnos el sacrificio y el pago y el derramamiento de la sangre de Jesús. Venimos de una vida que la maldad se refiere al hecho de que nosotros no le hemos dado la importancia, no hemos sido agradecidos con ese sacrificio. Porque si ustedes se ponen a pensar, nuestras vidas están llenas de mis planes, mis sueños, mi futuro, lo que voy a hacer, qué tipo de familia voy a tener, con quién me voy a casar, y nuestro trabajo y toda mi carrera, o lo que ustedes quieran hacer, lo que voy a aprender para vivir. Entonces nuestra mente y nuestras vidas están ocupadas de todas esas cosas y no pensamos en el Señor. Nos levantamos cada día a pensar y a hacer todas estas cosas. Pero el momento en que nosotros nos damos cuenta que alguien viene y nos habla y nos alerta acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, entonces es cuando Dios empieza a obrar en nosotros, y ahí es donde Él nos dice que nos arrepintamos. Y si venimos a Jesús con toda la sinceridad, un sincero arrepentimiento, dice que un corazón contrito y humillado jamás despreciará a Jehová. Entonces, cuando uno viene a Él en verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Nosotros muchas veces pensamos, bueno, es que tal vez mentí, o tal vez no fui honesto con esto y lo otro. Pero en realidad Dios nos está diciendo que hemos sido indiferentes a lo que Él vino a hacer por nosotros. Y allí viene el verdadero rendimiento, el compungimiento de corazón. Yo lo recuerdo en mi propia persona. Yo sé. Y fíjense que, como les dije, no venimos a quejarnos o a que nos resuelva los problemas. Sin embargo, yo me recuerdo, y casi todos lo tenemos, venimos con problemas. Y saben una cosa, son precisamente las tribulaciones y los problemas las que nos hacen volver nuestro rostro y elevar nuestros ojos hacia Dios. Yo me recuerdo que eso me pasó a mí. Sin embargo,
O sea que en ese caso yo le di a Dios gracias por los problemas que se me habían venido, por las tribulaciones que yo había pasado, porque fue por causa de esas que yo volví mis ojos al cielo a buscar a Dios. Pero una vez que escuché el llamado de arrepentimiento, de lo que me arrepentí verdaderamente fue de haber sido indiferente a Él, de no llevar una vida en la que Él figuraba para nada. Como les dije, o como lo hacíamos muchos, en mi vida solo había cabida para mis sueños, mis planes, mi futuro. Entonces, pero al llegar a Jesús nos damos cuenta de que nada de eso realmente va a llegar a ninguna parte o nos va a llevar a nada bueno, a menos que Él sea parte de todos nuestros planes. Pero tenemos que venir a Él con toda la sinceridad posible. Entonces ahora fíjense que yo, en esos tiempos en que yo llegué al Señor y Él me renovó, me perdonó, me limpió de todo ¿verdad? Y yo me sentí transportada, como quien dice, al cielo en cierta manera. En ese entonces, ya eso hace como unos 30 años, hubo una canción muy linda, ¿verdad? Que cuando yo la oí, yo dije, eso es exactamente lo que todos necesitamos hacer. Esta canción describe todo lo que yo ahora estoy viviendo y lo que me pasó y lo que pensé. Y esto es lo que todos necesitamos hacer. No venir a Dios en queja, sino venir a Dios con toda la sinceridad posible, confesando nuestra pecaminosidad y nuestra maldad de haber vivido sin incluirlo a Él en nuestros planes. Quiero que la escuchen y mediten en las palabras que está diciendo. Si la conocen y la saben, la pueden cantar, pero es más que todo, yo quiero que la escuchen y tomen a pecho el mensaje que está dando acerca de la sinceridad. Una de las pocas frases que son claves. Y sabemos que estos cantos son inspirados a personas que se han entregado al Señor, que con toda sinceridad le han buscado y sus vidas han sido transformadas. ¿Saben? Dios, cuando venimos a Él sinceramente, Él nos acepta tal y como estemos, en cualquier situación, con tal maldad y pecaminosidad que haya en nuestras almas, lo que haya, como usted esté completamente. Ya sea que usted es una persona que solo era orgullosa, o era una persona que estaba hundida en un vicio, o una persona que tenía un odio en su corazón, o una persona que estaba sufriendo porque la trataban mal. Hay infinidad de situaciones en las que estamos cuando venimos al Señor. Pero ¿saben una cosa? Que es lo maravilloso de Él, que cuando nosotros le damos al Señor un sí completamente, un sí definitivo para que entre en nuestras vidas, el Señor nos acepta tal y como estamos. Pero lo más maravilloso del caso es que nunca nos deja así, porque su deseo más intenso para nosotros es cambiarnos, renovarnos, transformarnos. Y todo va a depender de la sinceridad con la que usted se entregue. No basta solo venir a la iglesia, hermanos. No basta solo decir ya me entregué. Si usted se entregó y lo hizo con sinceridad, tenga la plena convicción de que el Señor Jesús, nuestro Dios y nuestro Padre, lo va a transformar. Pero esa transformación necesita la colaboración de Dios. Dios no somos robots que no tenemos pensamientos ni voluntad. El Señor nos dio libre albedrío, la capacidad de decidir si venimos a Él o no, la capacidad de decidir si vamos a venir a Él con sinceridad, si ya nos vamos a estar dejando de vivir una mentira y vamos a vivir honestamente buscándolo. Él no es un juguete, Él no es un juego. El que viene a Dios es importante que sepa que le hay y que Él es el galardonador, es decir, el recompensador de los que le buscan con diligencia. Y nosotros, cuando hemos venido a Él,
una de las marcas del cristiano verdaderamente sincero que se entregó y renovado es que tiene el deseo de buscar a Dios. No solo en la congregación, hermanos, pero es un buscarle a solas, un dejarse renovar por Él a solas. Es su palabra, es su presencia los que nos renueva. ¿Está usted pasando tiempo en la presencia del Señor? ¿O está dependiendo única y exclusivamente de venir los domingos a la iglesia? Ustedes saben que lo que hoy les digo no lo van a recordar el próximo domingo. O tal vez recordarán una o dos cosas, pero no todo. Nosotros debemos alimentarnos espiritualmente. La palabra, la oración, estar en quietud en la presencia del Señor, eso, allí es donde se recibe el alimento. Allí es donde se recibe la transformación. Esa es la parte de nuestra colaboración. Dios está dispuesto. Él ya hizo la parte que le correspondía. Él ya entregó su cuerpo por nuestros pecados. Y ahora lo que Él pide es que nos arrepintamos sinceramente y vengamos a Él, no desperdiciando tiempo, ni pensando que lo que hicimos fue una cosita que no tiene importancia. Tiene toda la importancia del mundo. En realidad, eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Pasar tiempo en la presencia del Señor, leyendo su palabra, porque es ahí donde usted está colaborando para ser transformado. Y qué maravillosa es una vida totalmente transformada. No siga como está. Si no ha empezado a hacer esto, empiece. Nunca es tarde. Dice, hoy es el día, dice aquí, ¿verdad? Hoy es el día en que tú puedes llegar, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Dios, que lleguemos a Él con sinceridad, ¿verdad? Porque Él está diciendo aquí, el Señor las quiere todas o ninguna. Dios no solo me está pidiendo una parte, Dios quiere mi vida completa en su totalidad. Eso es lo que Dios quiere. Él está, ¿verdad? Dice, Él está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad, ¿verdad? Dice aquí también, hoy es el día en que tú puedes cambiar. Este es el día en que usted puede tomar la decisión y decir, no, yo voy a caminar con Dios. Yo voy a conocerle, yo voy a estar en su presencia. Yo voy a creer todo lo que Él dice. Yo voy a ser transformado por Él. Yo voy a colaborar. Hermanos, tomen esa decisión. Es la mejor decisión que ustedes pueden tener después de haberse entregado al Señor. Si usted ya le clamó al Señor que le perdonara sus pecados y usted se entregó a Él, confesándolo como su Señor y su Salvador, y confesando con su boca esto, creyéndolo en su corazón, usted es salvo, dice la Biblia. Ahora el crecimiento depende de usted, porque ya Dios hizo su parte. Ahora, hermanos, necesitamos hacer la nuestra. Así que el día de hoy, medite en su corazón. ¿De verdad estoy siguiendo al Señor Jesús? ¿De verdad estoy haciendo un gran esfuerzo leyendo su palabra, orando, estando presente, no pensando solo en mis cosas, en mi futuro y en mis sueños y en mis planes, sino estoy dejándolo a Él ser parte de mi vida en totalidad? Ok, hermanos, entonces con esto termino la parte de la sinceridad. Vayamos ahora a la parte de que yo inicialmente había empezado este mensaje, y eso es la fe, hermanos. Y la fe, ¿saben? Si usted ya le dio un sí definitivo al Señor y lo hizo con toda sinceridad, qué maravilla. Eso es lo mejor que le pudo haber pasado. Ahora, esta otra cosa es muy importante, y esa es la fe. Porque Dios dice que el justo vivirá por fe. ¿Y quién es el justo? Sino que el que ya con sinceridad se entregó a Jesús. En el momento en que usted se entrega a Jesús, todos sus pecados son perdonados. Usted es una nueva criatura. Usted comienza completamente como un bebé recién nacido. Y recuérdense que un bebé recién nacido necesita ser alimentado. Ahora, la fe, ¿qué es la fe? La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay algo que no se ve, pero que yo lo espero. Está en mi mente, en mis sueños, en mi espíritu. Hay algo, estoy cierta de que Dios va a hacer algo en mí.
de que Dios va a cumplir las promesas. Todo lo que habla en la Biblia se vuelve ahora para mí. Yo me puedo apropiar de todas estas promesas de Dios para mí, para mi vida. Pero necesito venir con fe, ¿verdad? La fe, dice, ¿verdad? El que viene a Dios, ya lo dije antes, debe creer que le hay, que existe Dios y que es el recompensador de los que le buscan con diligencia. La palabra diligencia es la clave aquí. Buscarlo con diligencia, no un día sí, un día no, o tal vez un día sí o no tengo tiempo. No, Dios quiere buscarle con diligencia. Con diligencia. Ahora fíjense que vemos aquí, ¿verdad? Que en realidad la Biblia se trata acerca de la fe. La fe desde principio a fin. Porque dice, por fe sabemos que el universo fue hecho, las cosas que se ven de las cosas que no se veían. Sabemos que Dios habló el mundo a la existencia. No había nada y sus palabras llenas de poder maravilloso y extraordinario dijeron, háganse la luz, y la luz se hizo. Y así continuó Él creando. Entonces nosotros sabemos que este universo llegó a la existencia por la palabra poderosa de Dios. Y también, hermanos, ¿verdad? Otra cosa, imagínense. Venir a Dios y saber que Él es el recompensador, creer en Él, definitivamente cuando usted viene a Dios y usted cree y sabe lo que es Dios, usted va a ser recompensado. No le quepa la menor duda. No hay pequeño esfuerzo que usted haga para buscar a Dios que Dios no lo recompense. Y Dios recompensa con creces, es decir, con abundancia. Con mayor abundancia del tiempo o el esfuerzo que nosotros hayamos dado. Ahora fíjense, quiero que vayan a Lucas, ¿verdad? A Lucas 18. Y ahí en Lucas 18 vamos a ver una historia de fe, ¿verdad? Y yo sé que muchos de ustedes ya han oído estas historias de las que yo voy a hablar, tal vez algunos no, pero la mayoría de ustedes han escuchado ya estas historias. Pero hoy vamos a poner el énfasis en la fe que tuvieron las personas y que Dios desea de nosotros también, que vivimos ahora en este siglo. Y vamos a estar en San Lucas 18. Okay. Déjeme, creo que estoy segura que es en Lucas 18 donde debo estar. Ok. No, disculpen, no estoy mal. Vamos a ir a Mateo, disculpen, vamos a ir a Mateo. Estamos en Mateo. Mateo 8, vamos a estar en Mateo 8. Fíjense que en estos pasajes que vamos a leer acerca de la fe de un hombre que totalmente impresionó al Señor. Y van a ir ustedes al versículo 5. Dice aquí, vamos a leer este pasaje en el versículo 5. ¿Ya están todos ahí? ¿Sí? Ok. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión era un soldado romano. En este caso, era un centurión que era un comandante y que tenía bajo su mando a un batallón de soldados, o sea que él tenía autoridad. Y él dice aquí, él viene y se acerca a Jesús y le dice en el 6,
y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Primero que nada, fíjense que este era un hombre romano, ni siquiera era de los que seguían a Jesús o nada, era un hombre romano, los que estaban oprimiendo a los judíos en ese tiempo. Pero él vino y se atrevió a pedirle a Jesús, a hablar directamente con Jesús y a decirle de la gravedad de la enfermedad de su siervo. Ahora fíjense, Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Quiero que ustedes tengan esto en mente. Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Y dice: y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y entonces fíjense lo que dice Jesús. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dios quiere que nosotros vengamos a Él con fe. Y fíjense que este hombre tan extraordinario, él primero que nada se atrevió a venir a Jesús. Y segundo, habiendo Jesús ofrecido que iba a ir a la casa de él a sanar al siervo, como dice, básicamente le dijo: Señor, no te molestes. Tú eres tan poderoso, tan lleno de autoridad, que tú solo puedes decir la palabra. Tú no necesitas ir hasta allá. Eso es creer más alto, más allá de lo que uno puede creer. Porque uno se imaginaría, ¿verdad? Tócame, Señor, sáname. Y muchas veces Jesús tocó a las personas. Pero en este caso, este hombre llegó a un nivel tan alto de fe que hasta rehusó que Jesús fuera a la casa. Le dijo: simplemente di la palabra. Y hasta lo explicó por qué creía así. Porque él mismo tenía autoridad y él sabía que si él le decía a alguien que fuera a algún lugar, iría, o que viniera y vendría. Él sabía que Jesús tenía autoridad, y no solo que él tenía autoridad en sí mismo, pero que su palabra podía tener autoridad sobre cosas o personas o situaciones que estuvieran lejos de él. Entonces por eso es que viene aquí Jesús y él dice que ni siquiera en Israel ha encontrado tal tipo de fe. Entonces nosotros, cuando venimos al Señor, Él quiere que nosotros vengamos con fe, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Tengamos fe. Eso es lo que Él quiere, que tengamos fe, como la tuvo este hombre, que hasta le dijo: no vengas a mi casa, con solo decir la palabra, porque él entendía perfectamente la autoridad que Jesús tenía. Comprendemos nosotros la autoridad que Jesús tiene. Nos atrevemos nosotros a decirle que solo diga la palabra. ¿Qué cosa le pedimos nosotros a Jesús? Y saben una cosa, este centurión más tarde fue a su casa, se regresó a su casa, y seguramente que vivía lejos. Y entonces cuando llegó, lo salieron a recibir diciendo que su siervo ya estaba bien. Y él les preguntó a qué horas, porque lo que pasó fue que el momento que dijo eso, el Señor le dijo: vete y que sea hecho como tú lo has dicho. Entonces, cuando él lo dijo, seguramente que él sabía qué horas eran, y cuando llegó y preguntó a qué horas había sido sano el siervo, le habían dicho la hora, y él se dio cuenta que había sido el momento en que Jesús había dicho: vete y que se haga como tú has dicho. Y saben una cosa, esas cosas no pasaron solo en aquel tiempo. Esas cosas son para que sigan pasando ahora, porque Jesús es el mismo. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy, en el futuro y mañana. Entonces, ¿qué cosas nos atrevemos nosotros a pedirle a Dios? ¿Y qué cosas vamos a decir nosotros que van a indicar que tenemos la fe? Fíjense que por eso dice que la palabra dice: con el corazón se cree y con la boca se confiesa.
Este hombre creyó en su corazón que Jesús podía sanar, y ¿qué hizo? Confesó con su boca. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros confesemos con nuestra boca. No solo que creamos en el corazón, pero que confesemos con la boca. Y ahora les voy a dar otro ejemplo de una fe tan grande, y estoy segura también que ustedes han escuchado esta historia acerca de, no los voy a mandar ahí, en este caso, y ocurrió casi en los mismos, cerca de cuando ocurrió este milagro. Y han habido muchos cantos muy lindos acerca de esta mujer, y nosotros las mujeres a veces estudiamos y hablamos sobre ella y la mencionamos mucho en las reuniones de mujeres. Pero esta mujer, ¿verdad?, vino a Jesús porque tenía una hemorragia intensa, y la había tenido por 12 años y había gastado mucho dinero. El pastor también nos ha hablado de ella. Había gastado mucho dinero con doctores y tratamientos, y nunca nadie la había podido sanar. Ahora fíjense que Jesús en ese tiempo dice que iba caminando y había multitud de personas agolpeándose contra él porque lo iban rodeando, y como él era popular y estaba sanando, la gente se amontonaba alrededor de él. Entonces dice que esta mujer, ahora fíjense, esto es lo que yo quiero decirles, que de allí nosotros podemos aprender. Esta mujer dice, primero que nada, fíjense bien, en su corazón ella creyó que él podía sanarla. Ella seguramente que había oído que él había sanado a mucha gente, entonces ella en su corazón supo que él podía sanarla. Ahora, esta fe no se quedó allí. La fe requiere palabras, la fe requiere acción. El momento en que ella lo pensó que él podía, la mujer se dijo a sí misma, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Fíjense, observen el proceso. Lo creyó en su corazón, él me puede sanar. Segundo, lo declaró con su boca, con solo tocar su manto, seré sana. El tercer paso, caminó hacia él. ¿Se dan cuenta? Hay pasos, hermanos. Primero se cree en el corazón, se declara con la boca, y caminamos hacia eso que estamos declarando. Entonces ella caminó, y efectivamente, no sé cómo hizo la pobre, porque había mucha gente y una gran multitud, pero se metió seguramente a gatas, no sé cómo, pero le tocó el borde de su manto. E instantáneamente ella supo que había sido sanada. Pero no es solo eso, hermanos, algo más maravilloso. El momento que ella es sana, Jesús se vuelve y dice, ¿quién me tocó? Y le dicen los discípulos, Señor, pero si hay multitudes de gentes agolpándose contra ti, ¿cómo dices tú quién me tocó? Y entonces él le explica, no, dice, es que alguien me tocó y virtud salió de mi cuerpo. ¿Saben qué hizo esa mujer con su fe? Le arrancó un milagro a Jesús. Le arrancó un milagro a Jesús. Ella lo obtuvo por todo lo que ella hizo. Y porque, claro, estando Jesús ahí, el Dios Todopoderoso, claro que Él puede hacer esos milagros. Pero la mujer hizo 3 cosas importantes. Creyó, lo declaró y hizo la acción de ir y de tocarlo según lo que ella había dicho. Y dice que la mujer, pues cuando él se voltea y pregunta quién me tocó, no quería decir, le daba temor, porque no se suponía que con ese problema que ella tenía se le consideraba impura y no debería andar entre la gente. Entonces ella tenía un gran temor, pero tuvo que decir la verdad, porque ella sabía que Jesús iba a saber quién era ella. No le quedaba la menor duda a ella. Si tuvo la fe de creer que Jesús la iba a sanar, y de que al hacerlo todo iba a ocurrir, y ocurre, es que ella no iba a poder pasar sin que él supiera quién era ella. Y entonces en ese momento es cuando Jesús le dice, ¿verdad? Tu fe te ha sanado. Hermanos, la fe es tan importante. La fe es tan importante. Vemos en estos 2 casos en que Jesús verdaderamente se maravilla de una persona que tiene ese tipo de fe. Y yo les pregunto a ustedes, hasta levanten la mano los que digan que sí.
¿Quién de ustedes aquí tiene mucha, pero mucha fe? Ok, algunos, muy bien, muy bien. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener mucha fe? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener mucha fe? No veo, ¿no hay muchos que quieran tener fe? Es extraordinario. ¿No les gustaría tener fe? ¿No? ¿Les da pena levantar la mano? ¿O no se creen dignos de recibir fe? De verdad. Hermano Eddie, ¿le gustaría tener más fe? ¿Sí? Hermano, ¿cómo se llama aquí? Hermano aquí de la camisa de blanca con rayitas. ¿Le gustaría tener más fe? ¿Sí? Levante su hermano, levanten su mano. ¿Les gustaría tener más fe? Algunos ya tienen bastante. ¿Les gustaría tener más fe? No teman. Ven, eso es lo que tenemos que hacer. Tener el valor de decirle, Señor, quiero tener más fe. O no piensan que la pueden recibir. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que tengamos esa fe. Miren, lo maravilloso es que Dios dice que la fe viene ¿cómo? La fe viene por el ¿qué? El oír. ¿Y el oír por la qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando los discípulos se dieron cuenta de las grandes maravillas que Jesús estaba haciendo, ellos inmediatamente le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ellos querían tener más fe para poder hacer esas cosas que Jesús hacía. Pero entonces vemos aquí que nosotros, a todos se nos ha dado una medida de fe, porque para venir al Señor tuvimos que haber tenido fe. Ahora, aparte de esa medida, nosotros podemos incrementar nuestra fe. ¿Y cómo se incrementa la fe? Lo acabo de decir, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras que ustedes estén leyendo la palabra de Dios, su fe se va incrementando. ¿Y saben cómo se incrementa la fe? De muchas maneras, pero de una de ellas es de leer sobre los milagros de Jesús. Así que si en esta semana ustedes deciden, yo voy a empezar a leer para tener más fe, a leer las escrituras, comiencen con Mateo 8 y 9. Ahí van a encontrar bastantes milagros que Jesús hizo. Con solo leer acerca de los milagros de Jesús, su fe se empieza a incrementar. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere recompensarnos. Él quiere darnos bendiciones. Dice que el brazo de Jehová no se ha acortado. Somos nosotros que por estar alejados de Él no recibimos esos milagros maravillosos que todavía en este día se pueden llevar a cabo. Y fíjense que Dios nos habla a través de su palabra. Les voy a contar esto que me pasó a mí hace algún tiempo, hace algunos años. Yo pertenecía a una iglesia americana y ellos tenían una misión hispana y se me envió a mí como representante porque yo hablaba español, pero ellos totalmente no comprendieron la razón de la iglesia americana por mandarme a mí y se pusieron completamente en contra mía, terriblemente en contra, de manera que yo no pude hacer mucho. Y yo me recuerdo que me sentí tan mal, porque era una ayuda la que se llevaba, era una ayuda, pero la aceptaron de una manera, la malinterpretaron de tal manera que me dijeron cosas hirientes y negativas. Entonces yo me puse en oración porque no sabía qué otra cosa hacer. Me puse en oración, le dije, Señor, tú que conoces toda la verdad, tú sabes por qué fui ahí, por qué fui enviada, tú conoces todo y tú lo sabes todo y yo voy a tener que encomendarme a ti porque yo no sé qué hacer. Así que vine yo y me encomendé al Señor. Y por supuesto, pasó un tiempo y todavía pues estaba en mi corazón, ¿verdad? Estaba eso en mi corazón. Quiero que vayan ustedes al Salmo 75, porque les voy a enseñar cómo Dios nos puede hablar cuando nosotros estamos delante de Él y Él nos puede hablar a través de su palabra. Es una realidad. Dios quiere comunicarse con nosotros. Vayan al Salmo 175. Fíjense que yo
que había puesto esto en las manos del Señor, no le dije a nadie, no le fui a contar a nadie lo que me pasó, no dije nada. No le dije a la otra iglesia cómo me habían tratado, no dije nada, no quería que hubieran malos pensamientos acerca de unos con otros, no dije nada, pero se lo puse al Señor, yo me puse en oración con el Señor. Y una vez me recuerdo yo que todavía yo dolida de corazón, estaba delante del Señor y mis ojos se posaron en este versículo. Y fue una palabra tan llena fue una palabra completa para mí. Es el versículo 2. Cuando yo estaba orando por esta situación, el Señor me dijo: al tiempo que yo señalaré, yo juzgaré rectamente. Wow, dije yo, Señor, esa es tu palabra de consuelo para mí. Tú me estás prometiendo que al final de cuentas tú vas a juzgar rectamente, porque tú sí sabes lo que hay en mi corazón y en el corazón de ellos. Y saben una cosa, me entró una calma por lo que Dios me dijo a través de su palabra, completa calma. Ya no me seguí dolida de corazón, ya no me preocupé, ya ni siquiera pensaba en el problema. Y saben que al pasar unos meses, platiqué con una señora que era de esa iglesia, pero ella no había estado en esa junta. Y me dice, Mirta, me dice, tú deberías hacer algo. ¿Por qué? Le digo yo, porque esta persona anda hablando muy mal de ti. Y cuando me dijo eso, me acordé de inmediato de las palabras que me había dicho el Señor. Me habían hecho tal impacto en mi corazón que con toda la tranquilidad y sin estar ofendida ni preocupada, yo me recuerdo perfectamente. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Ya se lo entregué al Señor y Él me dijo, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Y con eso me he quedado tranquila. Y ella solo me dijo, ay, qué bien. Y ahí acabó. No le pregunté qué andan diciendo, quién más, nada. No investigué nada, porque a Dios se estaba encargando de todo. Y el Señor se encargó maravillosamente. Nunca jamás me afectó a mí. Pero nunca jamás me afectó a mí. Y miren, si ustedes buscan al Señor, si ustedes vienen al Señor en su tribulación, en las cosas injustas que le ocurran o en cualquier cosa, el Señor los va a dirigir en su palabra y les va a dar palabra viva, que de verdad le va a traer un consuelo, que va a calmar su corazón. No tengo nada en contra de esas personas, no hay pero ni un pedacito de amargura, no hay nada en mi corazón, porque el Señor se ocupó de eso y completamente me sanó de la ofensa en mi corazón y me dejó con toda la tranquilidad de que Él se estaba ocupando de mi situación. Y aún cuando me lo revivaron más tarde, no me abrió la herida ni nada. Entonces yo les digo, hermanos, por experiencia propia, el Señor puede hablarles a través de su palabra. Hagan el intento. Dediquen un tiempo a leer su palabra. Dediquen un tiempo a la oración. Búsquenlo. Dios les puede hablar. Lean el Salmo 119. Es un salmo muy lindo de leer para que el Señor nos transforme. Lean Mateo 8 y 9 para que el Señor les aumente la fe en su verdad al oír de los milagros. En realidad todos los evangelios están llenos de milagros. Hermanos, Dios desea que nosotros tengamos fe, que caminemos por fe, porque su palabra dice que el justo por fe vivirá. Así que, hermanos, con esto termino diciéndoles, mi deseo es que ustedes sean personas llenas de fe, las cuales puedan vivir una vida extraordinaria, porque el Señor está con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia y he dado la palabra, Señor, que tú me diste. Y tú conoces mi corazón y tú sabes el deseo que yo tengo porque mis hermanos crezcan, porque ellos puedan experimentar esas cosas maravillosas que tú me has hecho experimentar a mí. Oh Dios divino, muévete en sus corazones. Dales hambre de tu palabra, Señor. Ayúdalos a buscarte de todo corazón, Señor, para que sean personas que son transformadas, que salen y que con solo verlas la gente van a saber que pertenecen a Jesús. Oh Señor, escucha mi oración, porque es en nombre de Cristo que te lo pido. Amén.